Bienvenido a este video de resolución de problemas del Manual de Estática Estructural. En esta oportunidad, Unidad 1, Principio de la estática de las partículas, Aprendizaje esperado 2, Problema resuelto 2, Equilibrio de una partícula en 3 dimensiones. Tenemos este problema que aparece en el Manual de Estática y podemos visualizar que es una viga que en el punto A tiene un cuerpo de masa m y tiene dos cables. Como dato tenemos que la masa del cuerpo es igual a 100 kilogramos y nos piden determinar las tensiones de los cables y la fuerza horizontal que ejerce la viga sobre A. Para esto vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre del punto A. Nos vamos a ayudar con este dibujo y para poder visualizar las fuerzas que están presentes en este problema. Primero tenemos que este cuerpo de masa m va a tener un cierto peso hacia abajo. Tenemos también los dos cables, que cada cable va a tener su fuerza, y tenemos la fuerza que ejerce la viga sobre el punto A. Tenemos como dato entonces que la masa del cuerpo es igual a 100 kilogramos. Componentes de las fuerzas. Para esto tenemos que recordar que podemos calcular el módulo de la fuerza mediante las componentes con el teorema de Pitágoras tridimensional. También tenemos que recordar que las componentes de la fuerza la podemos obtener multiplicando el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que tenga respecto al eje X, también respecto al eje Y y al eje Z. Por otra parte tenemos que analizar nuestro problema y ver cuáles son las dimensiones en la cual está contenido cada fuerza, donde vamos a poder encontrar una hipotenusa dependiendo de qué medida tenga en X, en Y y en Z. Con estas dimensiones en X, Y y Z y calculando la hipotenusa, podemos tener los cosenos del ángulo que tiene la fuerza respecto a cada eje. Esto nos va a servir para poder utilizar solamente las dimensiones del problema y poder ocupar los cosenos respectivos para poder calcular las componentes. Tensión del cable AB. Ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre que vimos anteriormente. Y aquí ya estamos calculando cuál sería la hipotenusa para la tensión AB. Si la podemos identificar, tensión AB, vamos a tener que tiene en X menos 6 hacia el X negativo. En Y tiene 5 positivo y en Z tiene 3 positivo. Entonces podemos calcular la hipotenusa. Tenemos que recordar que los cosenos los podemos obtener calculando cada valor en X, Y y Z dividiéndole por la hipotenusa que acabamos de calcular. Entonces, respecto a la tensión AB en X o su componente en X va a estar dado por la tensión AB, el módulo de la fuerza, por el coseno teta de X. Entonces aquí estamos ya utilizando los valores y podemos obtener la componente X de la tensión AB. También lo podemos trabajar para encontrar la componente Y de la tensión AB, también utilizando el coseno teta de Y, como lo vimos anteriormente. También podemos trabajar con la componente Z de la tensión AB, obteniendo este valor. Tensión AC. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Calculamos la hipotenusa para ahora la tensión AC con su X, Y y Z. Obtenemos el valor y podemos aplicar nuevamente los cosenos según las dimensiones que tengan en X, Y y Z y dividirlo por la hipotenusa que calculamos. Entonces la componente X de la tensión AC
va a estar dado por esta ecuación y podemos calcularlo según los valores que tenemos acá. Lo mismo para lo que es la componente Y, la tensión AC, utilizando el coseno del ángulo, y finalmente la tensión AC en Z también lo podemos calcular. El peso W y la fuerza F. Tenemos nuestro dibujo inicial, el diagrama de cuerpo libre, y tenemos que obviamente calcular cuál es el valor del peso. Recordemos que por segunda ley de Newton tenemos que el peso va a ser la masa por G. Ahí tenemos los 200 kilogramos por 900,81 metros segundo cuadrado, obtenemos el valor, y como el peso está dirigido hacia el Y negativo, vemos que su componente es el valor pero con el signo menos. La fuerza que ejerce la viga sobre el punto A va hacia el eje X positivo. Lo vamos a tener como una incógnita. Aplicando las ecuaciones de equilibrio, tenemos que recordar que tenemos tres ecuaciones de equilibrio: la sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, sumatoria de fuerzas en Z igual 0, donde podemos hacer la sumatoria según las componentes que calculamos anteriormente, obteniendo la ecuación 1, después sumatoria de fuerza en Y igual 0, tenemos las componentes en Y, obtenemos una ecuación 2, y finalmente sumatoria de fuerza en Z igual 0 con las componentes que hemos calculado antes, obteniendo una ecuación 3. Aplicando estas ecuaciones 3 y 2, que las tenemos para poder recordar lo que hicimos anteriormente, ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Qué vamos a hacer con esto? Utilizando la ecuación 3, la podemos poner en la ecuación 2, porque tenemos la tensión AB en función de TAC. Entonces, donde yo encuentre tensión AB, pongo este valor. Ahí está entonces la ecuación según lo que estábamos indicando, y vamos resolviendo algebraicamente para obtener el valor de la tensión AC, aplicando ecuaciones 3 y 1. Tenemos que de la ecuación 1, la fuerza está despejada y está en función de TAB y TAC. Tenemos la ecuación 3 y recuerden que ya calculamos la tensión AC. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Utilizando ese valor de TAC, lo utilizamos en la ecuación 3. Ponemos los valores y podemos obtener la tensión AB. También podemos utilizar la tensión AB que calculamos y la tensión AC que hemos calculado antes, y utilizar estos valores en la ecuación 1. Ponemos los valores correspondientes, resolvemos y encontramos finalmente la fuerza. Entonces, esta sería la tensión del cable AB, la tensión del cable AC y finalmente la fuerza que ejerce la viga en el punto A. Bueno, es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.